Ya. Bueno, esto sería en este caso la ayudantía 3, ¿ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? Todo lo que tiene que ver con los parámetros de diseño. En cuanto a desarrollo, banco, expansiones, fases, PIR final, la rampa y parámetros geométricos como el ángulo de banco, interrampa global y el ancho de verma, ¿ya? Acá es importante que tengan en cuenta las partes de un rajo, ¿ya? La pata, la cresta, la quebradura, el ancho de verma, la altura del banco y el ancho del banco. Tienen que siempre tener en cuenta la teoría de Ricci, ¿ya? Entonces, otra cosa importante, que esto siempre va en metros, ¿ya? Y bueno, tal como ustedes ya lo deben haber ocupado para hacer algunos ejercicios, 0.2 por h más 4,5 equivalen al ancho de verma. En cuanto a los parámetros de diseño, importante que sepan el ancho de rampa, ¿ya? Que lo pueden calcular a través de este de cierta forma dibujo, que si nosotros lo pasamos a fórmula sería 3.5a más 2b, ¿ya? ¿Por qué 2b? Porque si ustedes sacan por trigonometría con la altura del pretil, les da un solo lado, ¿ya? Entonces por lo mismo se multiplica por 2. Otra cosa importante es que cada banco se mide de pata a cresta y la altura del pretil, perdón, la altura del pretil es 2/3 de la altura del neumático con un ángulo de reposo aproximado, que por lo general lo dan, de 37 grados. Y aquí ustedes con esto pueden sacar por trigonometría esta altura, ¿ya? Entonces, en cuanto a los parámetros de diseño, tenemos el ángulo de banco, el interrampa, el global, ¿ya? Tal como les explicaba, altura de banco, ancho de berma, y acá otras cosas importantes es que el último banco termina en la cresta y no en la pata, ¿ya? El primer banco es siempre un banco más abajo que la entrada del rajo. Esto nos va a permitir Mm. sacar el número de bancos según la cota. Esto es súper importante porque muchas veces determina en las pruebas cuánto es el número de bancos que a ustedes les dan, ¿ya? Eh, Creo, profe, que el semestre pasado igual esto influyó en la prueba. Sí, exactamente. Así que esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta, porque muchas veces le entregan la altura total del banco y ustedes lo dividen por o sea, la altura total del rajo. En cuanto a cotas, lo dividen y no sé, les da 16 bancos, pero eso no es correcto porque tienen que restarle uno, ¿ya? El ángulo interrampa va de pata a pata, el global va de pata a cresta y las quebraduras también tienen que considerarse para la distancia horizontal, ¿ya? Entonces, todas estas cosas ustedes las tienen que tener en cuenta como parámetros de diseño. Y acá nos vamos al primer ejercicio. Dice, en una mina explotada por Rajo se dispone de equipos de transporte de 9 metros, ya de ancho, con neumáticos de 4 de alto. La mina posee una rampa doble vía y el material usado en el pretil de seguridad tiene un ángulo de reposo de 37 grados. Esto es lo que yo les había mencionado, por lo general lo dan. Sabiendo que los bancos son de 10 metros de altura con quebradura de 3 metros y la diferencia de cotas en el fondo del pit final, vamos a admitir a Janet, a la entrada es de 120, entonces tienen que determinar el perfil del talud, los ángulos de cara de banco, interrampa y global. Entonces, según los datos que nosotros tenemos, el ancho del equipo es 9 metros. El alto del neumático es 4 metros, la altura de banco son 10 y la quebradura son 3. Entonces, si nosotros sabemos que esta quebradura son 3 y que la altura de banco son 10, nosotros podemos sacar el ángulo cara de banco con la tangente del ángulo, con esta división, y obtenemos el ángulo cara de banco, ¿ya? Después, para el ancho de berma, nosotros utilizamos Ricci y nos da 6.5 metros, ¿ya? Importante, con esto se sabe que el ancho de cada banco son 9.5 porque tienen que sumarle la quebradura, ¿ya? Y acá para sacar el ángulo interrampa, nosotros para este caso ocupamos 2, pero como se considera de pata a pata, ustedes podrían usar 3, podrían usar 4, 5, obviamente hasta la rampa, ¿ya? Y ahí pueden sacar el ángulo. Entonces nosotros sabemos que tenemos, si vale 10 cada uno, tenemos 20 acá y
calculamos, o sea, perdón, tenemos los 19 metros hacia abajo y también de la misma forma calculamos el ángulo interrampa con la tangente. ¿Ya? Acá. El ancho de rampa considerando dos vías. Tal como les decía, utilizamos el 3.5 por A y acá falta un 2. Ya no se les vaya a olvidar. Está aquí en la fórmula, pero acá se pasó. Entonces acá sería 3.5 por A más 2B. Y el ancho del pretil, por trigonometría lo pueden sacar, y da 7.08 metros. Por lo tanto, el ancho del camino completo va a ser los 3.5 por 9, que era el ancho del camión, más 2 por 7.08, que es el ancho del pretil, y eso nos da 45,46 metros. Y ahora para el ángulo global, para efectos del dibujo, acá solo hay 10, ya, pero es ilustrativo. Ustedes tienen que saber que son los 12 bancos. Y si se fijan, acá no se tiene que tomar y acá tampoco. Entonces se debe analizar cuántas quebraduras se tienen y cuántos anchos se tienen. ¿Ya? Entonces si nosotros hacemos ese cálculo, nos daba 120 metros y 156,66 metros. De la misma forma que en todos los casos, con la tangente del ángulo, ustedes calculan el ángulo global. Y ese es el primer ejercicio. Fernanda, ¿Sí? eh, una consulta para todos, ¿ya? Si les da ese ángulo de 36,93 grados, a ver, Stephanie, ¿qué opinas del ángulo? ¿Es un ángulo atrevido, un ángulo normal, un ángulo conservador? Em, yo encuentro que igual está bien. Sí, pero te doy tres alternativas. Ah, ¿Es un ángulo atrevido, un ángulo normal, un ángulo conservador? O muy eh, conservador. yo creo que es conservador, Ya. ¿Por qué? porque tampoco es tan alto para como tener mucha pendiente en el total de los bancos, Ya, pero ¿qué te dice que es conservador? ¿Qué te marca? porque es muy bajo, según yo, Ya. ¿Y en cuánto es el total de todos los bancos. ¿Y cuánto es el límite de la normalidad Eh, eso no lo tengo bien claro. ya? eh, Efectivamente un ángulo conservador, ¿ya? Y ustedes dicen que un ángulo seguro, ¿ya? Es un ángulo de 45. Si esto es menos de 45, 9 grados o 7 grados, 8 grados, ya significa que es muy conservador, significa que estoy muy acostado. Si estoy muy acostado, estoy sacando mucho material, ¿ya? Y este ángulo de 36 grados, uno lo generalmente me tocó verlo en la mina La Coipa y en Maricunga, porque los tipos de roca no eran tan aptos para poder levantar los bancos y tenían estratos que estaban medio verticales. Pero ese es un ejemplo. Ya, Profe, terminé. y lo que significa que sea como muy conservador es que, ¿a qué se refiere? Mira, si tú, un ángulo seguro es un ángulo de 45 grados, ¿ya? Eh, Conservador significa que es seguro, es mucho más seguro que no se te va a caer el rajo, Ah, ¿ya? ya. Cuando tú levantas el ángulo sobre los 45, ya 50 grados, 49 grados, significa que quieres sacar menos estéril y ir a sacar eh, como la relación casi parecida, 1,1, 2,21, pero con un ángulo bajo significa que estoy sacando mucho estéril. Ese es el comentario. Ya, no interrumpo por ahora más, Fernanda. No, profe, dale nomás. Yo quiero saber si tienen dudas. Siento que igual lo pasé rápido. Sí, fue flash, pero muchachos, ustedes son los que tienen que poner los timings. Sí. Yo tenía una duda en el ancho de la B, creo. Ancho de... ¿Ya acá? ¿Sí? Ah, no, en la otra diapo. ¿Acá? Sí, siempre se tienen que considerar las dos vías. No necesariamente, pues, te pueden dar diferentes caminos.
ustedes también lo vieron cuando hicieron su camino en el proyecto. Ujú. Entonces, ¿puede decirte que sean 2 vías o Ah, no? ya. Pero ¿Ya? eso no lo tenemos que deducir como nosotros. No. Te lo entrega el ejercicio. Ah, ya. Eso. Y recuerden que aquí va un 2. Qué importante. Que está acá abajito. Pero cuando les mande lo voy a arreglar acá. ¿Alguna otra duda? Ahora se vienen las preguntas a cada uno, así que estén atentos al micrófono, ¿ya? Pero son como preguntas de análisis, ¿ya? Mm. Por ejemplo, para la clasificación de neumáticos, la A, se la vamos a preguntar a... ¿Quién está aquí? Pablo, el primero que Ya, aparece. Pablo. ¿Qué me puedes Sí, decir tú de la primera afirmación? ¿Es correcta? ¿No es correcta? ¿Por qué? Dentro de la clasificación de neumáticos. pero en general o como para el ejercicio que vimos No, hay anteriormente. No, 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 aquí, lo que está puesto. esta afirmación. ¿Verdadero o falso? Ah, eh, verdadera yo creo, ¿Por qué? porque que no me acuerdo que era el primer 18, pero era la distancia entre el centro de la rueda con como con el borde interno. Mm. No sé si Diego lo puede ayudar. En este caso, el 18 es igual el ancho y el alto. Entonces, por la relación de Claro, aspecto que es 0,0 podría ser. Entonces, el alto igual al ancho y el 6 es 18. perfecto. Excelente. Eso es. Estas son cosas que tienen que saber, chiquillos, porque a veces, por ejemplo, los planteamientos de los problemas que les hacen pueden estar en función del neumático. Y en ese caso, ¿qué van a hacer? Entonces tienen que saberlo, ¿ya? Vamos con Antonio. ¿Tienes micrófono? Aló, aló, ¿se me escucha? Sí, Sí. se escucha bien. Ya, ¿qué me puedes decir de la segunda afirmación? ¿Qué pasa con el TKPH aquí? ¿Verdadero o Eh, falso? yo digo que es falso, ¿Ya? ¿Por qué? porque cuando por ejemplo está como cargado los neumáticos, también cambia la relación de lo, por así decirlo, de la carga en los neumáticos, cuando estamos distintamente distribuidas. Ah, cuando hay una mala distribución de carga sobre el equipo. Sí, Ya. Generalmente, ¿en qué parte los neumáticos se les calcula el TKPH? ¿Delantero o trasero? trasero. Eh, no, generalmente se calcula en los delanteros. Ya cuando la carga se queda mal distribuida, se calcula en los traseros. ¿Ya? Pero los que más sufren siempre son los delanteros. Sí, de eso me acordaba, de quienes sufrían más, ¿no? ¿Ya? Y de hecho, ustedes lo pueden sacar también de los autos que tienen ustedes o su familia cuando vayan a ver el desgaste, ya, sobre todo los que tienen el motor adelante, ya, ven el desgaste y si los neumáticos los compraron en la misma fecha y miran los delanteros, ya siempre van a estar más gastados que los traseros. Entonces, por eso se recomienda que cada 2 años se tiene que hacer una rotación,
alineación y... No me acuerdo cómo era la otra palabra. ¿Balanceo? Balanceo de la alineación, exactamente. Ya, dale Fernando nomás. Pregúntale a otro. Ya. Y la última, Stephanie, ¿tienes audio? Sí, 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 sí tengo. Ya. ¿Qué me puedes decir de la última afirmación? ¿Verdadero o falso? Eh, los primeros son iguales y el otro es mayor la parte del ancho. No sé si... Y en resultado, El uno... ¿Ah? ¿es verdadero o es falso? Falso, porque unos son iguales y el otro es más grande que el otro. O sea, más angosto. Están al revés. Eh, a ver, Stephanie, ¿qué significa el 00? Es la relación de ancho-alto. Ancho alto. Ya en el primer caso serían iguales. Iguales, sí. Y en el segundo, El ancho sería más grande que el alto. el ancho partido por el alto va a ser igual a 0,5. Entonces, el ancho es 0,5 veces el alto. Eso es, ¿no? Eh, Ahí me confundí. Es como una... siempre es ancho partido por alto Ujú, de, igual a 100. En este caso, vale 1. Serían iguales, ujú, ¿cierto? sí. Y en el otro es ancho partido por alto igual a 0,5. Entonces pasé multiplicando uno para allá y ahí después veis si más angosto o más ancho. Alto, 0,5. No, sería al revés. Ya, está bien. Ujú. Ya. Entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Voy a achicar aquí. No sé si Rodrigo habrá entrado. A ver. Sí, sí. Ahí. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Bien, aquí, buenos días a todos. Estaba esperando el pase de Fernanda para, para el ejercicio. Ya, bueno, chiquillos, este ejercicio es un poquito más largo que el primero que vieron con Fernanda y vamos a leerlo. Dice que tenemos camiones de 9 metros de ancho. Ahí sí. Tenemos camiones de 9 metros de ancho y tenemos que sacar material de la mina desde la cota 256, que es la más baja, y subir y acarrear todo ese mineral por la rampa subiendo 256 metros en la vertical. ¿Ya? Nuestra rampa es de 8%. Y posteriormente avanzar un tramo, 567 metros en horizontal, para dejarlo en su respectivo lugar de depósito, sea chancador, ¿cierto? Mineral. Entonces, nos dicen además que la carga útil de los camiones es de 325 toneladas y los neumáticos nos dan el código. Entonces, es importante para la pregunta B. ¿Ya? Nos dan las velocidades del camión, pero si ustedes se fijan, nos dan solo el camión vacío en pendiente negativa y horizontal. ¿Ya? Entonces, si bien nosotros tenemos que sacar los tiempos de acarreo, además de camión vacío, lo podemos sacar con la relación que nos dan un poquito más abajo, donde nos dicen que los tiempos de acarreo del material están en relación 2.6 es a 1, ya respecto a los tiempos de retorno. Además nos dan los tiempos de descarga, de espera y aculatamiento y de ciclo de carguillo, ya para sacar el tiempo total del camión. Nos dicen además que el camión se carga con 6 pases y nos piden determinar el número de bancos, los RPM de la rampa, del neumático en la rampa, el tamaño de berma en pit final y las veces que pasa la rampa por el perfil del rajo, ya sabiendo algunos parámetros geométricos del rajo. Entonces, respondiendo a la pregunta A, nosotros sabemos que estamos en la cota 256 y debemos subir 256 metros,
Pero como dijo Fernando en un principio, no es directamente llegar y dividir la altura, digamos, por el número o por la altura del banco, sino que siempre nuestro banco, nuestro primer banco va a estar una distancia de banco más abajo que la entrada del rajo. Y como en este caso nos dicen que debemos subir por la rampa 256 metros, lo que en realidad es altura de bancos sería 256 menos 16, ya que serían 240. Y de esa forma, al dividir 240 por 16, que es la altura del banco, nos da el número de banco, que es 15. ¿Ya? Respecto a la distancia horizontal que debemos recorrer, nosotros sabemos que la rampa tiene una pendiente de 8%. Eso quiere decir que a medida que avanzamos 100 metros, subimos 8. Por lo que tenemos que dibujar este triángulo que ustedes ven en la presentación para poder sacar la relación y ver cuánto es la distancia total en horizontal que recorremos en la rampa. Por lo que nosotros sabemos que 100 es a 8, como 100 más x es a 256. ¿Ya? De esta forma podemos despejar la distancia horizontal y podemos calcular los tiempos de retorno. ¿Ya? Como les dije en un inicio, nosotros tenemos que sacar los tiempos de retorno y en función de eso vamos a tener los de acarreo. Entonces, tenemos que los tiempos de retorno van a ser 5,49 minutos para el camión en pendiente y 0,85, eso creo que si no me equivoco en horizontal, para sacar el 6,34 de minutos que son de retorno. ¿Ya? Posteriormente lo multiplicamos por el factor y obtenemos que el tiempo de acarreo es de 16,47 minutos. Eso, gracias. Ya, esto vendría siendo la pregunta B, que nos pide determinar el RPM del neumático en una rampa bajando. Ya, volvemos a hacer el mismo triangulito, sin embargo ahora cambiamos la distancia mayor porque nos interesa sacar el RPM por un banco. ¿Ya? Entonces en vez de tener las 256 metros de altura en un inicio, ahora solo tenemos 16. ¿Ya? También tenemos también el código de la rueda, y en función de eso podemos sacar que el diámetro de ella es de 4 metros. ¿Ya? Con eso despejamos posteriormente el perímetro, y nosotros sabemos que la velocidad en la pendiente es de 35 km por hora. Solo podemos pasar a minutos para tener, o sea, a metros por minuto, para poder hacer el match, digamos, con la unidad de medida del perímetro. Y tenemos también la distancia en la rampa, por lo que finalmente sacamos la velocidad, o sea, el RPM se calcula como la velocidad sobre la distancia recorrida. ¿Ya? Y podemos sacarla haciendo la división entre la velocidad en la pendiente, que sacamos por trigonometría, más, o sea, partido en la distancia que tiene la rampa. Al revés. La velocidad la despejamos con el cambio de unidad de medida y la distancia por trigonometría. Y obtenemos que el RPM son 2,91. Espérame, ahí. Lo que sigue es la pregunta C del ejercicio, ya que nos piden el tamaño de berma en el pit final. Esto es más sencillo porque en realidad es como solo Richie. Y eso. Y esta pregunta ya es un poquito más digamos, pilla, porque nos piden sacar un parámetro que normalmente nosotros usaríamos como input para sacar digamos, el ángulo global, que es cuántas veces pasa la rampa por el perfil. Esta imagen es solo ilustrativa, ¿ya? Y en este caso pasa solo una vez. Pero no siempre es así, ¿ya? Por eso esa es la intención del ejercicio. Entonces, nosotros sabemos que por parámetros que nos dieron en el inicio, tenemos un ángulo global de 51 grados y nuestra altura global también es de 256, ¿ya? Por lo que nuestra distancia horizontal, haciendo uso de trigonometría, nos da 207 metros y fracción. El ancho de la rampa, aquí ustedes también, en el ejercicio, si no me equivoco, no se da. Aquí asumimos que vamos a trabajar con 2 vías, pero eso también es un parámetro importante. Ya si fuese una pura vía,
probablemente pasaría el doble de veces que en el ejercicio, ¿ya? Eso también es importante. Calculamos el pretil entonces de seguridad con la altura del neumático en función de ella, y el ancho de la rampa lo sacamos como 3,5A más B, ¿ya? Porque son dos vías. Entonces ya tenemos el ancho de la rampa Ahí, y tenemos... Rodrigo, ¿Mm? utilizamos 3,5A más 2B. Sí, Está arreglado sí, acá. claro, más 2B, claro. Entonces ya tenemos el ancho completo del perfil y también tenemos el ancho de la rampa. Dale. Ya, como para conformar el ancho global del rajo, nos faltaría solo el ancho de cada banco. Para al sumarlos, tener el ancho del perfil completo, pero determinado por nosotros. Entonces, necesitamos sacar la distancia del anchito, que ustedes ven así proyectado hacia abajo, de cada quebradura. Y sabemos que una vale 3,11 metros. También tenemos el ancho de la berma que calculamos previamente por Ritchie. Y podemos sacar el ancho de cada banquito. ¿Ya? Dale nomás fin. Entonces, teniendo los 15 bancos, tenemos esa distancia, 165,26 metros, solo en lo que respecta a bancos. ¿Ya? A eso, nosotros, bueno, a ese valor se le vamos a restar al ancho del perfil inicial que calculamos por el ángulo global del rajo, y nosotros vamos a obtener, digamos, cuánto ancho del ancho global queda para las rampas, ¿ya? En este caso, nos da 42 metros y eso es muy parecido a lo que teníamos en un principio de la rampa al ancho de rampa que nosotros calculamos, que era 45. Eso nos dice que aproximadamente pasa una vez, ¿ya? En este caso no puede ser menor, así que se aproxima a 1, ¿ya? En este caso, ese 42,04, que digamos es la diferencia que respecto a solo rampas, puede haber sido mayor. En ese caso, la rampa puede haber pasado más de una vez por el rajo, ¿ya? Para que lo tengan en mente. Que nosotros estamos comparando el ancho que nosotros calculamos con el ancho que queda, digamos, incógnito, que no es parte de los bancos. Nosotros sabemos que el ancho del perfil corresponde solo a bancos y al ancho de la rampa. Claro, yo creo que esa era como la pregunta más conceptual que tenía este ejercicio, ¿ya? Que no sé si lo habían visto en otras pruebas, pero la idea es que primero ustedes se den el ancho de rampa, o sea, me refiero asumiendo las vías, y con eso ustedes ya van a poder sacar cuántas veces pasa la rampa, ¿ya? Y eso. Les iba a dejar este ejercicio como propuesto, con el desarrollo igual para que ustedes pudieran ir comparando. Pero quiero saber si quedaron dudas con este ejercicio. Yo tengo una duda en la parte de la quebradura. Esos 79 grados, los calculamos de los 10 con los 3,11. No, esos 79 grados te los dan en el enunciado, es el ángulo del Ah, banco, ya. del cara de banco, sí. Ah, ya. Que pensé que había que calcular. Sí, ahí en la última línea te los dan. Ah, ya. Sí, acá. ¿Alguna otra duda? Yo no entendí lo del RPM. Ya mira, lo del RPM es ver cuántas veces gira la rueda en un banco. Entonces, nosotros tenemos que hacer la comparación entre el perímetro de la rueda y las veces que gira por ahí. ¿Cachai? Entonces, nosotros tomamos la rampa por un banco, sacamos la distancia
la distancia que efectivamente recorre la rueda, que vendría siendo la pendiente, y... pero es por minutos, claro. Necesitamos la velocidad, ¿sí? Con la velocidad nosotros la pasamos a metros por minuto, y con esa velocidad y la distancia podemos sacar el RPM. Recuerda que RPM es revoluciones por minuto, ¿ya? Entonces nosotros estamos sacando cuántas veces gira la rueda en un minuto. Ya tenemos el minuto de la velocidad y la velocidad en pendiente con la distancia en la rampa. Metros con metros se van. Te queda las veces que gira por minuto. Acuérdate que... ¿Sí? Hago un comentario, Rodrigo. Hay que ver, muchachos, que las RPM cuando sube el camión o cuando baja van a ser diferentes. Porque no sé si en el ejercicio está, pero puede ser una velocidad en subida cargado y en velocidad bajando cargado, no sé. Pero en este caso tomó 35, que era lo que le daba el problema. Sí, el ejercicio decía en una rampa bajando. Ya, entonces están sacando las RPM bajando. Claro. ¿Alguna otra duda? Pero ¿de dónde salieron esos 200 como y algo, creo? Esos 200,64. Una rampa. Esa es la distancia que nosotros calculamos en... A ver. No, esa, quédate ahí, please. Ya, mira. Nosotros sabemos que la pendiente de la rampa es de 8%. Después nosotros sacamos la distancia que recorre digamos, la distancia, la porción de rampa en un banco. La hipotenusa. Claro, pero me refiero a que vamos a usar el banco como nuestra unidad base, digamos. La rampa que pasa por un banco. Por eso nosotros tomamos la altura de 16. ¿Ya? Y sacamos la relación. Posteriormente, ese 200,64 lo vamos a sacar como la hipotenusa del triángulo que nos marca la rampa, pero en un banco. Uy. Ya, por lo que vamos a tener... Sí, pero es el otro dibujito, Feña. Sí, sorry, es que nunca había usado el lápiz. Claro. De ahí sale. Entonces nosotros sacamos por trigonometría, por Pitágoras, que la X es 200,64 metros. Ya. En estos parámetros geométricos que vemos del rajo, muchas veces tenemos que hacer, van a tener que hacer relaciones respecto a estos triángulos. ¿Ya? Comparar algunos parámetros con el banco comunidad les va a ser muy útil. Ya, en el sentido de ver, por ejemplo, hay un ejercicio que, si no me equivoco, viene más adelante. ¿O lo dejaste como propuesto, Feña? Sí. Ya, en ese les va a servir. Van a tener que utilizar el banco comunidad base. Ya, más que, por ejemplo, la pendiente de la rampa. A eso iba el primer triangulito. Y todo este tipo de relaciones que ustedes ven acá y bueno, en la otra tiempo, tal como decía Rodrigo, son básicas para poder sacar este tipo de ejercicios, pero si se fijan más que nada es saber qué están utilizando y usar trigonometría o conceptos básicos de triángulos y esas cosas. No es difícil. Tengo una duda en respecto como la altura global que dan. Siempre a la altura global hay que restarle la altura de un banco. Sí, mira, depende de cómo te lo planteen en el ejercicio. Si te dicen que tienes que subir por la rampa tantos metros, a esos tantos metros te tienes que restarle un banco, porque la cantidad de bancos o la altura que respecta solo a bancos va a ser desde la cota inferior hasta la salida del rajo menos un banco.
Un banco siempre, o sea, el primer banco va a estar siempre un banco más abajo de la entrada del rasgo. De pata a pata. Claro, de pata a pata. Con eso queda claro. Ah, ya. ¿Dudas? ¿Más dudas? ¿Más dudas? ¿Qué pasa si yo no asumo no me asumo ese ancho de rampa y lo saco por fórmula? Que yo estuve buscando encontré una tesis de la Chile que ellos usan una fórmula que es para calcular el número de rampa, El número que de no se rampa. dan, no se dan este ancho de rampa y lo sacan por fórmula, que distancia horizontal es igual al número de rampa más 1 por el ángulo de interrampa más la diferencia entre ancho rampa menos ancho berma por el número de berma, o sea, por el número o sea, por el número de rampa menos el ancho de la berma. Sí, ¿lo tenéis por ahí? ¿Lo puedes proyectar? Sí, Ah, no, estaría bueno. no lo tengo. O sea, lo tengo anotado en el cuaderno, no lo tengo. Sí, porque como lo dijiste así, es mejor verlo así visualmente, porque a lo mejor puede ser lo mismo, está puesto, descrito de otra forma. Claro, algún trabajo como algebraico de al final lo que hicimos acá. No No sé sé. compartir. ¿Podrías probar resolver el ejercicio de esa forma? A ver Claro, si si te también te da da... uno, significa que está bien. Lo probé y, ¿Ya? y, y me dio que el número de rampas me dio 1,76. Entonces, según la fórmula, son Por rampa. dos rampas, Claro. pero no sabía si eso estaba bien o no, si puede ser así. Es que todo va a depender justamente de la ecuación que tú ocupes para tu ancho de rampa. Si tú lo tienes justificado, no hay ningún problema en el resultado, pero que quede bien justificado. Claro. Diego Diego, está levantando la mano. Profe, una consulta. ¿De qué valor se tomaría como que pasa 2 veces la rampa? o sea, de 1,5 para arriba ya es como que no puede ser, Necesita, tenéis que tener otra rampa. en ese caso, si a él le dio 1,75, Son dos. tiene que tener dos Claro, ya rampas. son dos, sí. Ya, pero si es 1.3, quedaría en 1 nomás. En uno. Ujú. Ujú. Ya. Si tengo si pillé la fórmula, la tengo, si tenía el archivo abierto. Ah, ya, ¿la quieres proyectar? Bueno, para ver si se puede usar o no. Ujú. Hay que ver también los contextos porque a veces se trabaja en altura, ya no en un rasgo normal, sino que cuando estás trabajando en altura. A ver, ¿tenía el monito? ¿Proyectó? Sí, está Sí. proyectado, sí, Sí, Ya. sí estamos viendo. Es el monito que tiene. ya correcto. A ver, espérate, tenemos el ángulo global va de pata a cresta, está correcto, el HG, ya. Tiene otra altura ahí, dice que es el alfa RA, Interrampa. interrampa, ya, y ya, ahora baja nomás. ¿Y cuál es tu? Y sacaron el Esa, R, esa que está ahí. La fórmula 28. la fórmula 28, donde, El de G es la distancia horizontal. El ya, N es el número de rampa. El D sub IRA es el ángulo interrampa, no, ángulo distancia, interrampa. O sea, la distancia interrampa. Sí. El R es el ancho de la rampa. El B es el ancho de la berma. El N el número de rampa. Y el B el ancho de la berma. Creo que así es. ya,
Pero arriba me queda una duda, porque subo un poquito el dibujo. El triángulo no lo toman desde... Al punto medio. No, están sacando solamente en la quebradura más el Richie, ¿no? Ah, claro. Sí, porque por lo que estuve viendo, el D sub IRA es la distancia de la berma más la quebradura. Sí, sí, eso Ujú. es eso es, exactamente. Exactamente, eso es. Pero, a ver. Ya, mira, ¿qué ocurre? Que ahí están asumiendo que el ancho de la rampa ya se toma como, ahí parece como un R chiquitito, ¿no? Sí, Ya, y ahí está incluyendo, Acá. eh, que oh, el perdón, ancho de aquí. Berma también. Sí, arriba, en la Sí, gráfica, eso ahí. Ese R. El R chico aparece como que esa rampa también incluye la berma del banco. Yo creo que pasa a ser lo mismo. Pero sí, SR, como ancho de rampa que aparece ahí, ya. ya, si tú le restas el B, el B mayúscula, ya quedaría como el verdadero R que nosotros trabajamos acá. No sé si me entendí. El ancho de rampa, ¿Ya? ellos asumen ya que corresponde a la rampa más el ancho de berma. Sí, sí, yo igual había entendido eso porque como sale en el dibujo, se supone que están considerando los dos petriles por ambos costados más el Claro, ancho del camino. sí, exactamente. Mira, si tú usas esa fórmula, puede ser, pero tenéis que explicarla. Ya, Ya le explicáis cómo nace y cómo se trabaja. ya. Dejo de compartirlo, Sí, ¿cierto? deja de compartir nomás. Sí, Pero bien por la inquietud de andar buscando material sí. complementario. Eh, ¿Alguna otra duda? si no hay dudas, entonces que presenten los que tienen que presentar. Igual en todas las clases son poquitos, de los 16 llegan ustedes como Sí. 8, 9, con suerte. Pero si le mostramos el Google Earth y el AutoCAD o el Sí, Power igual. no, el Power no. Ya. Y ahora se ve como mejor. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Sí se ve. Pongo al tiro la perfil de elevación. Espérate. Soy nuevo en esto. ¿Comienzo nomás? Sí, comienza nomás. Se pasaron al lado conservador. Sí. Creo que tiene de las mejores pendientes que vimos porque en ningún momento sobrepasa los 10. No, y de hecho ahí en la parte superior dice el máximo que tiene el 10%. Ujú. Al principio no pasa eso.
al inicio Ya. del... Subieron a Profe, yo 8, tengo. subieron a 8 kilómetros. Sí. Sí. Este era como nuestro problema gigante de acá. Cuando venían por casi directo. Sí, Sí. Ya, perfecto, eso estamos bien. ¿Y la otra parte? Ya, al tiro la muestro. Una función, AutoCAD. Igual bueno que aunque se haya aumentado la distancia, respetaran mucho más las pendientes, porque al final el camino no tenía como extensión máxima, así que Aquí está nuestro camino, nuestro Ya. perfil de elevación y las partes donde hay que rellenar y cortar. Y nos da como resultado final Buenos volúmenes. es lo que hay que cortar y rellenar. Esto es corte 219.925 y de relleno 262.241. En volúmenes. Exacto. ¿2 metros cúbicos? Metros cúbicos. Fin. ¿Qué densidad usaron? El grupo 2.7. sí está en el Ya. Excel. Ya, ese es corte relleno en roca viva, ¿cierto? No es el relleno de lo que tienen que poner sobre el camino, ¿no? ¿O lo Roca viva. sumaron? Ya, roca viva. Sí. Y ahí están los ¿Cuánto perfiles. van a utilizar? ¿Van a trabajar a roca viva o van a utilizar algún tipo de, de ancho de material del camino? Es que teníamos pensado, como es casi el mismo número de corte y relleno, ocupar la misma roca. Y ¿Correcto? lo Sí. que falte, como tenemos como un punto crítico, como que es donde hay mayor pendiente, Ya. como emparejar más ese sector y ocupar lo que es lo que falta. Ya. Eso. Claro, ahí tienen el volumen en metros cúbicos. Lo que estaba preguntando Fernanda, si eso lo llevaron a tonelaje. ¿Cuánto? Las toneladas de relleno en total son 708,50 Ya. y las de Corte. corte es 50, lo tengo aquí, Eh, 580,5164. ¿Cómo sacaste las toneladas de relleno? La multipliqué por la densidad de ¿Cuál la roca densidad? que nos tomamos, 2.7. Segura. Segura. Yo creo. A ver, lo voy a calcular de nuevo. Ya. ¿Qué dicen tus otros compañeros? ¿Qué dicen los compañeros? Ahora lo hice con la calculadora y me dio 58,667,265. Ya, pero espérate. La densidad de corte, ¿cuánto era? 2,7. ¿Y tu ¿Sí? densidad de relleno de cuánto es? Ah, tomé la misma. Ya, pues ahí está correcto. ¿Cuánto debería ser? con la esponjada, pues. Ya. ¿Y ¿Cuánto cuánto es van a eso? usar? Vamos a hacer una esponjada de 1,7. Ah, ya. Bueno, y Ujú. ahora cálculalo con esos números. Ahora, ¿cuánto les queda de diferencia? Da 445, ¿Cuál? 778,4. La de corte. No, la de La relleno. La de relleno, ya. Sí, la de relleno. 445, ya. ¿Y en el otro lado cuánto era? ¿500 y tanto? Sí. Entonces te sobra. ¿Y qué van a hacer con esa diferencia? Dijimos que íbamos a emparejar más la parte de nuestro punto crítico arriba. Ya, ok. Ujú.
Ya, como comentario genérico nomás, cuando ustedes trabajan ahí en los cortes rellenos con metros cúbicos, pero siempre lo que se valoriza ya no son metros Ujú, cúbicos, sino que se valoriza el tonelaje. Y cuando te sobra, obviamente tú eso mismo lo usáis. Significa que tenéis que tener algún chancador por ahí en algún lado para que el material sea granulométricamente adecuado. Ahora, cuando las pendientes son cercanas o bajo 5%, claro, uno puede decir, voy a poner muy poca altura de camino, ujú. pero cuando tengo pendientes elevadas sobre el 5% hasta el 10%, como ustedes lo tienen, eso sí o sí tiene que tener una capa de camino, no pueden ir en rocadura, en rocavía, o sea, no hay camino que vaya en rocavía, salvo que pase un bulldozer, una camioneta, no sé, puntual, pero ustedes están circulando camiones, ¿ya? Eso. Ya, profe. ¿Ese era lo pendiente nomás que tenían? Sí, Sí, Ya, profe, era el puro acá. vale. Ujú. Yes. Estamos. eso sí, no sabemos por qué Valerio no está. No, ¿tampoco trabajó de nuevo? No sé si ahora sí hizo el Ya, CAD y todo. ya. O sea, Ah, lo que no. le faltaba. Claro. Ya. ¿Dejo Eh, compartir? deja compartir. Ya, entonces van a ser evaluados todos juntos. Sí. Ya. Ya, ¿Y la yo nota, profe? eh, me quedo contigo, Fernando, y la discutimos, ¿ya? Ya. Y con Rodrigo. Ujú. Ahí se las pasamos. Es azul, pero no se preocupen. Gracias, profe. Ya, Ya, profe. profe, gracias. Ya. Estamos entonces por hoy día, ¿no? Sí, ya son las 9, así que cualquier duda o consulta, traten de que no sea el lunes antes de la prueba. No, el martes la prueba. El martes a Ah, las el martes. 5. Ya, entonces Tienen que no el sea el día martes lunes. de la prueba. Traigan las preguntas el lunes y ahí podemos hablar algo. Yo voy a hablar, el lunes voy a trabajar con cintas transportadoras, pero se puede hacer un espacio ahí para responder lo que traigan. Pero traigan Genial. algo. Profe, tengo una duda. ¿La prueba dura de las 5 hasta qué hora? ¿O va a estar disponible cierto tiempo para que uno se meta a hacerla? De las 5, supongamos 3 horas y media. ¿Ya? O sea, le estoy dando media hora más de lo que se debería dar. Por si acaso, que justo se me cortó la luz. Ya. Ya, profe. Gracias. Ya. Les va a llegar en un correo. Les va a llegar en un correo a su correo. Eh, o sea que les llegó el correo y ahí ya se entiende, porque lo voy a mandar con copia a mí mismo. Entonces significa que ya llegó. Ya, profe. Eh, ya muchachos, estamos por hoy día. Profe, para responder la prueba se le responde al mismo correo. Al mismo correo. Ya. Exactamente al mismo correo. Ya ahí les voy a poner qué enunciado tienen que poner en el correo. Para que no se vaya un spam. Ya muchachos, estamos. Ya dejé de grabar.